Esta patología que vamos a ver ahora es más o menos tomada, no es una de las que más tienen que priorizar, pero véanla, es algo corto y más allá de lo que se va a decir en este video, no es necesario que sepan, ¿sí? ¿Qué es hidatidosis? ¿Sí? Hay algunos preparados de macro, no es que sean tomados, pero que pueden mostrar quistes hidatídicos. Por eso más que nada es que se da. La hidatidosis es una zoonosis, es decir, que nosotros la adquirimos a través de animales, ¿sí? Cuyo agente etiológico es un parásito, es un céstode que se lo conoce como, que se denomina, mejor dicho, Echinococcus, granulosus. Bien, ese es el parásito, si es un céstode, de hecho es conocido, quizás lo hayan escuchado, como la teña del perro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el huésped definitivo es el perro. También lo que son lobos y chacales, pero nosotros más que nada nos contagiamos del perro por ser un animal doméstico, ¿sí? Con el que podemos tener más contacto. Los animales de ganado van a funcionar como huéspedes intermediarios porque se ve más que nada en perros que consumen vísceras de ganado, por eso es importante como una profilaxis no dar vísceras de ganado a los perros, y el humano funciona como un huésped accidental. ¿Sí? Recuerden que siempre el humano es accidental, no intermediario, por el hecho de algo relacionado con la cadena alimenticia, así que nosotros no nos pueden comer, entonces a partir de nosotros no se podrían contagiar, ¿sí? Por eso es que es un huésped accidental, solo porque el humano no es comido por otro, ¿sí? Entonces, el ganado es el huésped intermediario, perro huésped definitivo, nosotros somos huésped accidental, ¿sí? Si se acuerdan, las formas que tienen las tenias, ¿sí? Voy a intentar hacer este dibujo, mírenlo con amor. Las teñas sí tienen un escólex, que vendría a ser la cabeza, ¿sí? Y este escólex tiene una serie de ganchos con los cuales se van a fijar, ¿sí? A lo que es la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Estos ganchos o estas ventosas que tiene le permiten adherirse y alimentarse. Y después va a tener una serie de dilataciones, todo por detrás, que van a ser proglótides, ¿sí? Serían como, bueno, tiene un cuello y tiene proglótides. Bueno, un intento, ¿sí? Estas proglótides, ¿sí? La última de las proglótides es la que tiene los huevos, ¿sí? Que es la que se llama proglótide grávida. Bien, esta es la que tiene los huevos, que es justamente los que van a excretarse, ¿sí? Los que van a ser eliminados a partir de la materia fecal del perro y pueden, por supuesto, contaminar agua o también pueden contaminar algunos alimentos, ¿sí? Y es lo que nosotros adquirimos o ingerimos para poder contaminarnos, ¿sí? El huevo, ¿sí? El huevo embrionado. Si se acuerdan, el huevito tiene algo que más o menos dibujémoslo así, que se llama embrión execanto, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos ingresa. Un detallecito del huevo, pero que no es menos importante solo por ser un detalle, es que muchos huevos pueden estar incluso, muchos huevos pueden estar poco tiempo en temperatura ambiente, en el ambiente y morirse, horas, un día, pero justo este puede durar mucho tiempo a temperatura ambiente, incluso 28 días, es un montón, con lo cual obviamente esto favorece su infección y nos perjudica a nosotros, ¿sí? Bien. ¿Cómo es más o menos el ciclo biológico entonces? Sabemos que se forma la tenia en el perro, ¿sí? Que el perro lo ingiere por ingerir vísceras de ganado. Por eso un buen método de profilaxis es que el perro no ingiera vísceras de ganado, ¿sí? En él se desarrolla el estadio adulto, que es más o menos este intento que quise hacer, y se liberan los huevos, ¿sí? Con el embrión exsecando. Nosotros lo consumimos, ¿sí? Con el alimento. También muchas veces igual puede ser, ¿sí? No es, generalmente es el alimento, pero también puede ser que se adquiera la infección por ejemplo, darle besos al perro, más raro, o por ejemplo, bueno, obviamente ingerir agua
no potable que pueda llegar a estar contaminada. Más que nada esto se ve en zonas de lo que es la región patagónica, ¿sí? La Pampa, se relaciona más que nada con esas zonas, es una enfermedad bastante endémica de esas zonas, lo que no quiere decir que nunca lo vayan a ver acá en Capital, ¿sí? Porque uno no sabe de dónde vino el paciente antes, si viajó, si no viajó, si estuvo ahí mucho tiempo viviendo. De hecho, hemos visto quistes ciatídicos en el hospital. No sé si fue suerte o qué, pero he conocido 2 casos, así que no es que nunca lo van a ver y por ende nunca lo tienen que pensar si no están en la Patagonia. Pero ahí es el lugar más endémico, ¿sí? Bien. Va a haber obviamente también una serie de factores culturales, educativos y por supuesto sanitarios. Recuerden esto del tema de no darle vísceras al perro, ¿sí? Eso es importante para lo que es la profilaxis. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros los humanos? Consumimos el huevito, ¿sí? El huevito libera, eclosiona y libera este embrión execanto y va a ir a lo que es la mucosa del intestino delgado, más que nada a nivel del duodeno, ¿sí? Y de ahí obviamente puede ir a la circulación, ¿sí? Esto es algo que puede ir a cualquier lugar de la circulación, ¿sí? Bien, el órgano más frecuente por lejos al cual va se lo lleva el hígado. 65% de los casos va al hígado. Y en segundo lugar en frecuencia se lo lleva el pulmón. Esos son los 2 órganos más frecuentes. Puede ir a cualquiera, cualquiera. Puede estar en sistema nervioso, puede estar en hueso, en corazón, en cualquier lado, pero lo más frecuente es que sea hígado y en segundo lugar pulmón, ¿sí? Bien. Va a generar más que nada una masa ocupante, ¿sí? Va a ocupar espacio, ¿sí? Va a enquistarse, ¿sí? Y va a generar una lesión como masa ocupante. Eso es lo único que hace. No libera nada, no secreta nada, ¿sí? Solo se encarga de generar una lesión como masa ocupante, ¿sí? ¿Por qué? Porque forma un quiste, el quiste hidatídico, ¿sí? El quiste hidatídico está formado por 3 diferentes etapas, 3 diferentes partes que las vamos a intentar dibujar. A ver, vamos a hacer así y así. Bueno, un intento. ¿Qué es lo que quise dibujar? La capa más, son 3 capas, ¿sí? 1, 2 y 3. La capa más interna, ¿sí? Es la capa germinativa, en donde obviamente se están formando lo que son los escólex, ¿sí? Los protoescólex que vendrían a ser las cabezas. La cabeza es básicamente lo que se libera, ¿sí? El embrión exsecando está formado por la cabecita que se va a fijar. En el huésped definitivo podrá madurar y adquirir todos sus proglótides y obviamente generar huevos, pero si no, eso es lo que se forma, ¿sí? El escólex, un protoescólex, con ganchos y todo, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta capa, la capa germinativa o germinal, que nos va a dar, esto que quise representar son vesículas hijas, ¿sí? Y después tenemos lo que es una capa laminar o una capa cuticular, ¿sí? Que vendría a ser todo esto, que su principal función es más que nada sostén, ¿sí? Es una capa acelular que lo que nos da es sostén, intercambio de nutrientes, ¿sí? Todo esto aquí a la capa germinativa, que es la que está produciendo los protoescólex. Y todo lo que está a su alrededor de esta capa es tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo, ¿de quién? Nuestro, del huésped. Y eso es re importante. El tejido conectivo, ¿sí? Que tiene esto alrededor es propio del huésped, de nosotros, ¿sí? Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que tejidos que no tengan tejido conectivo, que no sean ricos en fibras colágenas, no van a tener la tercera capa, ¿sí? Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho que lo aclaren. Esto es, un quiste hidatídico. Esto es lo que conocen como quiste hidatídico, ¿sí? Que esté compuesto por las 3 capas.
germinativa, cuticular y la adventicia, que es la que está compuesta por el tejido conectivo. En órganos en donde esta no se pueda dar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son? Hueso y sistema nervioso central, ¿sí? Hueso y cerebro, esta capa no va a estar. Así que va a ser solo la germinativa y la cuticular, o también la pueden escuchar como laminar a esa. No se va a llamar quiste hidatídico. ¿Por qué? Porque no está completo, ¿sí? Se va a llamar hidátide, ¿sí? Es como lo mismo. No, no es lo mismo, ¿sí? Lo de adentro está igual. Lo que cambia es que le está faltando la adventicia, ¿sí? En hueso y en sistema nervioso. Entonces, por eso es que no se dice quiste hidatídico. Es una hidátide. La lesión que genera es la misma, siempre genera lesión por efecto de masa, ¿sí? Comprime y atrofia todo lo que tiene a su alrededor, ¿sí? Pero eso tengan en cuenta, ¿sí? Es una hidátide. Bien. Otra cosita que tienen que saber, ¿sí? Es no va a producir otros síntomas más que los que ya dijimos, ¿sí? Sí puede generar, de hecho generalmente es asintomático hasta que se hace muy muy grande. Esto generalmente es único, ¿sí? De hecho es una diferencia que pueden ver, por ejemplo, con la neurocisticercosis en cerebro. Generalmente es una pelota única, a diferencia de la neurocisticercosis, que son muchas y pequeñas. Llega a ser muy 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 grande, ¿sí? Puede ser que genere alguna rotura del quiste, eso es lo peor que podría llegar a pasar. ¿Por qué? Porque en todo lo que es la capa germinativa, ¿sí? Va a haber un líquido, ¿sí? Que es el líquido hidatídico, dando vuelta por ahí. Y en ese líquido va a haber algunas pequeñas partes, más que nada los ganchos que mencionamos, estos ganchos, que pueden quedarse ahí flotando en el líquido, que no conformaron parte de las vesículas. Entonces, esos ganchos, ¿por qué son importantes? Porque son muy, 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 muy inmunogénicos. Muy, ¿sí? Entonces, si este quiste se rompe, se pueden liberar todos los ganchos y si son muy, muy inmunogénicos, pueden producir shock anafiláctico. Esa es la principal complicación que tiene el quiste hidatídico, ¿sí? Todas las manifestaciones clínicas van a depender de dónde esté. No es lo mismo en el hígado que en el pulmón, que en el cerebro. En el cerebro, a su vez, no es lo mismo la región occipital, parietal, temporal. Pero si se llega a romper, ojo, que una posible complicación es el shock anafiláctico, ¿sí? No es que siempre, siempre, siempre va a pasar esto, ¿sí? Pero es una posible complicación, por lo cual, ¿qué es lo que se recomienda? Jamás, jamás punzar el quiste y jamás dar antiparasitarios. Nunca le van a dar antiparasitarios a un paciente que sospechen de quiste hidatídico, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? El tratamiento es quirúrgico. Eso se tiene que sacar, se extirpa. Uno agarra y lo saca intentando que no se rompa, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, por supuesto que tiene características clínicas y ayudan mucho acá lo que son los métodos de imagen. ¿Qué es lo que voy a ver? Hay algo que lo van a ver en diagnóstico por imágenes, ¿sí? En una ecografía que se llama signo de la nevada. No me entra mucho en el pizarrón. Pero ¿vieron esas pelotitas que aparecen en todas las películas navideñas? Que es una pelotita que ustedes la mueven y como que se mueve toda la nieve. Bueno, eso, algo así es como lo que se ve, porque es una pelota que tiene toda la arenilla. Uno ve la arenilla toda moviéndose, con lo cual esto es lo del famoso signo de la nevada. Es bastante importante todo lo que son los estudios por imágenes. También, por supuesto, se puede hacer una ELISA, se puede hacer un Western blot, todas esas cosas, sí. De hecho, también se puede buscar algo que se llama ARCO 5, ¿sí? Que son anticuerpos contra antígeno 5. Pero bueno, lo más que más se utiliza es obviamente la clínica y las imágenes. Recuerden que no hago biopsia porque no lo puedo punzar, ¿sí? El tratamiento siempre es quirúrgico. Igualmente lo mejor es medida profilaxis, no darle vísceras al perro, ¿sí?
Pero bueno, eso, solo genera una lesión por más ocupante. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver en los preparados? En muchos órganos como hígado, vaso o pulmón van a ver una bola, ¿sí? Después vamos a ver en los preparados, pero van a ver una estructura circular, ¿sí? Generalmente está vacía y solo queda el hueco, pero eso es lo que van a ver, ¿sí? Una masa muy, muy, muy grande que genera lesión por compresión. Dentro de las patologías fúngicas a saber son las micosis sistémicas endémicas, ¿sí? Son hongos, ¿sí?, que se transmiten por contacto, por ir a una región endémica. Por eso es que se denominan endémicas. Están en determinadas regiones geográficas, ¿sí? Se transmiten vía respiratoria, pero por tener contacto, es decir, por haber ido a una zona endémica en donde esté este honguito. Eso ténganlo bien presente. No hay contacto persona a persona, ¿sí? Tiene que haber un contacto con el hongo, ¿sí? Es por contacto. Por ejemplo, si yo voy a una zona endémica, ¿sí?, cualquiera de ellas, por ejemplo, voy por Mendoza, donde es una zona endémica de coccidiomicosis, yo vengo a Buenos Aires y yo no puedo transmitir, ¿sí?, por más de que yo tenga la enfermedad, no puedo transmitirla de persona a persona. Esas personas tienen que tener el antecedente epidemiológico de haber estado en una zona endémica. La transmisión es casi inhalatoria al 100%, sí, 95% es una transmisión inhalatoria. Y el restante puede ser que sea percutáneo ante algún microtraumatismo, pero más raro, ¿sí? Lo más frecuente por muy lejos es la vía inhalatoria. Antes de empezar a describir bien cada una de las enfermedades, ¿sí?, vamos a hacer una diferencia de lo que es micosis infección versus micosis enfermedad, ¿sí? Que tengan en cuenta que no es lo mismo, con lo cual una trampa puede ser destinada a estas dos nomenclaturas, ¿sí? Micosis infección es cuando yo tengo contacto con el hongo, ¿sí? Yo tengo un primer contacto. Me genera una respuesta granulomatosa, ¿sí? Estos tres hongos se caracterizan por generar una respuesta granulomatosa a nivel del pulmón principalmente, porque como la vía inhalatoria es la más frecuente, es el primer lugar en donde va a haber una manifestación, pero en la infección es asintomático. El 90% de los casos se dan y es asintomático, ¿sí? Ok, tengo contacto, pero soy asintomático. En el momento en que yo tengo una presentación clínica, ya tengo una enfermedad. Esto es una micosis enfermedad, ¿sí? Cuando tengo una manifestación clínica. ¿Y de qué va a depender que yo tenga o no una manifestación clínica? De algo que se conoce como triada, y lo voy a escribir, de Twitch, ¿sí? Esta triada de Twitch. Bien, esta triada lo que me juega es con el tema de si tengo un alto inóculo, ¿sí?, o sea, una gran cantidad de hongos, una baja respuesta inmune, o por otro lado, la virulencia, ¿sí? Obviamente, si tiene una alta virulencia, también va a favorecer que se produzca una enfermedad, ¿sí? Eso es algo propio de cada honguito. Pero con alguna de estas, o incluso pueden estar todas, sí, pero cuando haya presente alguna ya puede generarse lo que es la micosis enfermedad, ¿sí? Esto es lo que hace referencia a esta triada, seguramente la escucharon en el micro, seguramente no, ¿sí? Pero ahí ya te debes tener una micosis enfermedad. Bien, ¿y qué es lo que te puede producir? Las micosis sistémicas endémicas son tres, ¿sí? Son Histoplasma capsulatum, ¿sí?, paracoccioides y coccioides. Esas son nuestras micosis. Bien.
¿Dónde se van a encontrar? Porque son endémicas, entonces es muy importante preguntarle al paciente dónde estuvo, ¿sí? A partir de la anamnesis para saber si estuvo en una zona endémica, porque si no lo estuvo ya lo descartás, ¿sí? Con respecto a Histoplasma capsulatum, lo que uno piensa es más que nada la región pampeana, ¿sí? La cuenca del Plata, ¿sí? Cuenca del Plata, todo lo que es la región pampeana, ¿sí? Es decir, acá, Buenos Aires, todo lo que es Buenos Aires y la pampa húmeda, ¿sí? Cuando uno piensa en paracoccioides, piensa en la Mesopotamia, esa es su zona endémica, ¿sí? Todo lo que es Misiones, Corrientes, un poco de Entre Ríos, un poco de Formosa, todo lo que es esa zona, ¿sí? Y cuando uno piensa en coccioides, Posadas, ¿sí? Piensa en la zona precordillerana, ¿sí? Mendoza, San Juan, todo lo que es la región cuyana. Bien. ¿Dónde voy a tener que tener contacto, sí, para poder contagiarme de este honguito? Siempre que vean guano, que es la materia fecal del murciélago, vayan a marcar siempre histoplasmosis, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Guano, tienen que abrirles la mente a histoplasmosis, ¿sí? Y también todo lo que son las defecaciones de palomas, pero principalmente lo que les van a poner en un choice es guano o materia fecal del murciélago. Algo con una persona que tuvo contacto con algo de murciélago, piensen en histoplasmosis, ¿sí? Defecaciones de palomas. Básicamente lo que le gusta es todo lo que tenga también un suelo con un pH ácido. Lo que es paracoccioides, piensen en una región agrícola, ¿sí? Un suelo agrícola. De hecho, justamente se ve que afecta más que nada a hombres que trabajan de lo que es la agricultura, ¿sí? Hombres de entre unos 20 a unos 50 años, porque es el rango etario que trabaja en esto, ¿sí? Y las mujeres no tanto, no solo por el hecho de que trabajan más los hombres en la agricultura que las mujeres, sino que algo re importante es que en paracoccioides los estrógenos tienen efecto protector, ¿sí? Por ende, si yo lo veo en una mujer, es más frecuente encontrarlo en una prepuber o una mujer posmenopáusica. El estrógeno en paracoccioides tiene efecto protector. Lo resaltan. En cambio, en coccioides yo voy a pensar en la región cuyana, ¿sí? Si alguien alguna vez fue. ¿Cómo es? Es todo muy arenoso, ¿sí? Es una región bastante desértica, suelo bien arenoso, ¿sí? Acá al revés, ¿dónde lo esperaría encontrar? Más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque acá es lo opuesto. El estrógeno, ¿sí? El estradiol, favorece la infección. Así que ojo con eso, ¿sí? Acá el estrógeno protege. Y acá, ¿sí? El estrógeno favorece la infección. ¿Sí? Protege e evita infección, quise poner. Ustedes me entendieron. Bien. Después, otra cosa importante es cómo lo veo, ¿sí? A la microscopía. Recuerden que nosotros lo que nos infecta es la fase saprofítica, ¿sí? Y en nosotros se convierte en una fase parasitaria. La fase saprofítica es lo que está en el ambiente, lo que inhalamos, ¿sí? Que es para todos lo mismo, un micelio, tabicado, ¿sí? Y hialino, es para las tres exactamente igual. Lo que va a cambiar en las tres y nos va a permitir hacer diagnóstico es la fase parasitaria, ¿sí? La que está en nosotros, que como son órganos dimórficos, ¿sí? Hongos dimórficos, por eso el tema de las dos fases. La fase parasitaria en los hongos dimórficos es una levadura. ¿Cómo es en histoplasma? Bueno, se ve que es una levadura que puede ser intra o extramacrofágica, pero que tiene como una zona ovoide y que muchas veces se dispone como una semiluna, así como que tiene más color así, ¿sí? Aspecto de semiluna. Tiene una forma ovalada, una forma ovoide. Paracoccioides es la característica que han escuchado de la levadura multibrotante, que algunos le dicen, si es una levadura con muchos brotecitos, bueno, no salió muy bien, no, vamos a hacerla
pero tiene como muchos brotecitos, ¿sí? Que algunos le dicen en forma de timón de barco, otros le dicen con orejas de Mickey, ¿sí? Pero más o menos va por ahí. Es una levadura multibrotante que es birrefringente, ¿sí? Yo muevo y lo sigo viendo, ¿sí? Como que atrás veo borroso, pero ella la sigo viendo bien. Esto que ya habíamos charlado en otro TP del tema de como cuando te sacas una foto retrato con el celular, ¿sí? Que vos te ves bien, pero todo tu fondo se ve borroso. Algo más o menos así para que se den una idea, ¿sí? Yo lo sigo viendo por más que mueva. Y en coccidioides es una esférula que tiene endosporos, ¿sí? Sería algo redondeado, ¿sí? Una esférula y tiene como muchas bolitas adentro. Esos son los endosporos. Verían algo más o menos así. Pongamos la imaginación, eso es lo que veían, ¿sí? En las diapositivas tienen el dibujito por si lo quieren ver. Están justo en este orden, la de arriba citoplasmosis, la de abajo paracoccidioides y la tercera coccidiomicosis. Bien. Y otra cosa importante saber es los factores de riesgo o quiénes son más probables que se infecten, ¿sí? Ya vimos del estrógeno, esto ya lo charlamos, pero a su vez hay factores de riesgo que son comunes para todos, ¿sí? HIV es común para todos, tabaquismo, por supuesto, por ser una patología pulmonar, ¿sí? Piensen que la inhalación es por pulmón, ¿sí? La principal vía de infección es inhalatoria. Etilismo también, alcohol, ¿sí? El alcoholismo también predispone a las 3. Y después vamos a tener, por ejemplo, en histoplasmosis, pacientes con EPOC o con diabetes, pacientes con paracoccidioides, también puede ser pacientes desnutridos, ¿sí? Bueno, en coccidioides piensen en la mujer fértil que estuvimos charlando. Más o menos esos son los factores de riesgo. Siempre piensen, obviamente, en que un inmunosuprimido o alguien que tiene alguna patología pulmonar puede ser un factor de riesgo, ¿sí? Y siempre guarda con el paciente con HIV. ¿Por qué? Porque si bien estas 3 generan patología pulmonar, ¿sí? Granulomas, pueden generar una forma diseminada, ¿sí? Pueden diseminar vía linfohemática en pacientes inmunocomprometidos, como pacientes con HIV, ¿sí? Y ya ahí no generan cosas en el pulmón nada más, ¿sí? Van a diseminar. Bien, ¿qué es lo que hacen? Con respecto a histoplasma, ¿sí? Histoplasma capsulatum, lo que suele afectar más que nada es el sistema retículo endotelial. Eso es lo que le gusta a él, el sistema retículo endotelial, ¿sí? Hígado, vaso, los ganglios, también puede afectar los huesos igualmente, en el intestino, de hecho el intestino se asocia con úlceras, ¿sí? Sobre todo a nivel bucal, ¿sí? También puede afectar, piel. El sistema nervioso central puede hacer meningitis, no es lo primero que pensaría ante un cuadro de meningitis en paciente con HIV, no es de las 3 la primera que pensaría, ¿sí? Paciente con meningitis en HIV, en caso de el hongo, lo que tengo que pensar es en un criptococo. Eso es lo primero que tengo que pensar, criptococo, ¿sí? Pero bueno, si tienen antecedentes y eso, y veo meningitis, puedo inclinarme para histoplasmosis. Pero no es de las 3 sistémicas endémicas que más frecuentemente afectan, ¿sí? Puede hacerlo, pero no necesariamente. Pero bueno, pueden mencionarlo como que puede. Algo importante de histoplasmosis que me gustaría recalcar es el hecho de que es la única, ¿sí?, que puede hacerse un hemocultivo. En las demás no harías un hemocultivo porque la carga fúngica no es suficiente para que vos lo puedas ver. Pero justo histoplasmosis sí alcanza una carga fúngica suficiente, es fácil de ver, entonces es la única a la que les hace un hemocultivo. Dato, por si les hacen alguna trampa, es la única que podrías ver con hemocultivo. Bien, eso a nivel diseminado. A nivel pulmonar hacen todas lo mismo y es un cuadro similar a lo que es la tuberculosis, ¿sí? Así que esto lo piensan como diseminada, si no solo se queda en el pulmón, ¿sí? Puede hacer necrosis gaseosa, induce una respuesta granulomatosa, ¿sí? Y a nivel clínico también. Es un cuadro de hecho muy similar con tuberculosis. A nivel clínico no se pueden distinguir una de otras.
Lo que las distingue es hacer un lavado bronquialveolar, ¿sí? Hacer la muestra, todo eso es lo que me permite distinguirlas. Pero si no, piensen en un cuadro como si fuera una tuberculosis. Con respecto a paracoccidiomicosis, ¿sí? De forma diseminada, acá tengo que dividirlo en dos grupos, porque se vio que no es lo mismo en niños, así que lo divido en una forma infantil, que en adultos, así que lo divido en adultos, ¿sí? En infantil lo que suele afectar más es el hígado y el vaso, ¿sí? Hepato y esplenomegalia. Afecta hígado y vaso. Pero en el adulto lo que suele afectar son las glándulas suprarrenales. También puede afectar la cavidad bucal y la cavidad nasal, eso sí. Pero lo importante es que a diferencia de la del niño, no afecta el sistema retículo endotelial. Hígado y vaso es infrecuente que lo haga, ¿sí? Se queda más que nada lo que más les gusta en el adulto, siempre recuerden, glándula suprarrenal, por ende puede ser una causa de síndrome de Addison, ¿sí? Perdón, lo escribí mal. Ahí va. De síndrome de Addison, ¿sí? Afecta a nivel suprarrenal, Addison. Y la otra es la coccidiomicosis, ¿sí? La coccidiomicosis, esta sí puede afectar al sistema retículo endotelial, a los huesos, generar lesiones en piel y lo importante que se tiene que llevar de esta es la meningitis, ¿sí? Es la que de las tres tiene más chance de hacer una meningitis crónica, ¿sí? La afectación del sistema nervioso central es más probable en esta, ¿sí? En coccidiomicosis, meningitis crónica, ¿sí? Esto lo hacen porque pasan por un método de caballo de Troya, igual que muchos microorganismos, que es esto de que se meten en los macrófagos, entonces pasan la barrera hematoencefálica sin que se den cuenta, porque uno piensa que es un macrófago, pero en su interior, por supuesto, que está el honguito, ¿sí? Pero después, más o menos son todas parecidas. Acuérdense nada más esas peculiaridades de paracoccidioides Addison, coccidiomicosis, meningitis. Igualmente sigue siendo la causa más frecuente criptococo, pero dentro de las tres recuerden que es la más probable que haga meningitis crónica, ¿sí? Una cosita a aclarar antes de que terminemos el video es que hay un preparado de micro de paracoccidiomicosis que lo van a encontrar en el video. Ni se molesten en mirarlo, ese preparado desapareció hace años, antes de que yo la curse ya había desaparecido, así que no se molesten. De esto lo único que tienen que saber es a nivel teórico, ¿sí? Más o menos lo que se estuvo charlando, a nivel teórico, sobre todo lo que era el cuadrito de las diferencias entre cada una y ya, ¿sí? Espero que les haya gustado para más o menos cerrar un poco esto. De hongos no hay mucho más para saber, así que eso es lo único que vamos a charlar de hongos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de triquinosis, una patología también parasitaria causada por un nematode que se llama Trichinella spiralis. Bien, no la subestimen a esta, si bien no es tan tomada y no tienen que priorizarla por encima de las otras. Hay ayudantes que les gusta mucho tomar esto. Hay un preparado de micro y a algunos les gusta mucho, los retienen a todos y les encanta tomarlo siempre hasta que se cansen. Este preparado igualmente en cualquier momento puede desaparecer, pero si les gustaba tomarlo a la micro, pueden llegar a querer tomarlo a nivel teórico. Es un tema corto, es tranqui, así que cuidado. Bien, ¿qué es lo que más que nada hay que saber? ¿Sí? Básicamente lo que tienen que saber es un nematode, ¿sí? Trichinella spiralis. ¿Cómo me lo contagio? Por consumo de larvas. Estas larvas están en un estadio L1, ¿sí? Enquistadas en el músculo de los chanchitos. Los cerditos son el huésped definitivo, con lo cual esta es la forma en la cual nos podemos contagiar, ¿sí? La larva. Es importante por eso justamente la correcta cocción, ¿sí? Una cocción
adecuada o incluso congelarlo durante más de 3 semanas, mata totalmente muchas veces también ayuda la sal, salarlo mucho, puede matar a la larva, ¿sí? Así que acá es importante la correcta cocción. Pero bueno, ojo con el tema de los chacinados, ¿sí? Los chorizos, todas esas cosas que también salen del cerdo, puede ser que tengan la larvita enquistada. Es una enfermedad que más que nada se da en brotes, es muy importante el correcto cuidado, ¿sí? De lo que son los criaderos de los chanchos para esto, porque se contagia uno, se contagian un montón, y ahí es donde está el brote, todos los que compran los productos derivados de ahí, ¿sí? Obviamente cuando se detecta esto, cuando bromatología lo detecta, se quema todo lo que se consuma, ¿sí? Nada de eso se puede vender ni tirar, se quema y normalmente lo que se hace es lamentablemente sacrificar también a los animalitos para evitar que todo esto se siga propagando. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros consumimos la L1, ¿sí? La L1 va a ingresar, va a ir hacia nuestro intestino y ahí van a adquirir lo que es su estadio adulto, macho y hembra, ¿sí? Van a copular, van a meterse en lo que es a nivel de lo que es la mucosa, ¿sí? Intestinal, sobre todo a nivel del duodeno, y van a copular y van a tener por larviparición las larvitas. Esto es algo importante, ojo con eso, larviparición. Perdón. Larviparición, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nematodos lo que hacen es una ovoposición, ¿sí? Macho y hembra copulan y ponen un huevito. Ellos no, ellos directamente hacen larviparición, ¿sí? Y largan directamente la L1, ¿sí? Luego de esto, el macho se muere y es eliminado por materia fecal. La hembra, junto con los otros hijitos, ¿sí? La L1, van a ir hacia la sangre, ¿sí? Van a ir hacia lo que es la circulación hepática y de ahí a cualquier lugar, ¿sí? Van a diseminar. ¿Y a dónde van a ir? Le va a ir a gustar el músculo, ¿sí? Eso es su principal lugar. Van a ir a lo que es el músculo. ¿Cuáles son los músculos que más le gustan? Los músculos que están más irrigados, como los músculos oculares, el diafragma, el deltoides, los intercostales, ¿sí? Pueden ir a cualquiera, pero tienen una predilección por estos músculos. De hecho, a nivel ocular, ¿sí? Lo que suelen generar es un edema, ¿sí? Bipalpebral, bilateral. Es como el signo de Romaña, piénsenlo así, de hecho podría ser un diagnóstico diferencial. El signo de Romaña, pero bilateral, así que es o tenés citrinela o te picaron justo dos vinchucas, ¿sí? Medio raro, pero bueno, como para que lo entiendan así, ¿sí? Bipalpebral, bilateral. Y por supuesto, también puede ir a otros órganos, ¿sí? Pulmón, corazón, piensan que el corazón también es músculo. Lo más frecuente igualmente es estos músculos, pero puede suceder, ¿sí? Que se vaya a enquistar a otro lado. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a ir a enquistar, ¿sí? Y la célula muscular en la cual se va a enquistar va a cambiar y a convertirse en lo que se conoce como célula nodriza, ¿sí? O también se le puede decir nurse, de enfermera, pero se le dice más que nada nodriza, que eran las encargadas de cuidar a los niños durante las épocas medievales, ¿sí? Antiguas, eran las encargadas de cuidar a los niños de las familias. Entonces, por eso es como que se le dice que cuida a la larvita, entonces cuida a los niños, ¿sí? A la pequeña larvita. Entonces ustedes en el preparado van a ver esto, ¿sí? Van a ver toda la larva enquistada, ¿sí? Dentro de lo que es el músculo, ¿sí? Todo rodeado por tejido conectivo. Obviamente también alrededor de esto va a haber infiltrado inflamatorio, pueden tener edema, ¿sí? Eso es más o menos lo que ustedes veían en el preparado. Estimulaba también la angiogénesis, la célula nodriza, por lo cual podía haber algún que otro vaso de neoformación, ¿sí? Porque el parásito en realidad es el que produce unas sustancias vasogénicas, ¿sí? Justamente porque necesita vasos para poder nutrirse, ¿sí? Para poder alimentarse. Va a permanecer ahí enquistado durante mucho tiempo, puede quedarse durante muchos años ahí enquistado, ¿sí? Con el tiempo igualmente la larva puede morir y donde estaba la larva en esta célula
se va a calcificar y va a quedar una cicatriz calcificada. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de esta patología? Es muy importante lo que es la clínica, ¿sí? Piensen que a nivel intestinal se mete, ¿sí?, en lo que es la mucosa, principalmente del duodeno. Entonces puede generar diarrea. Como afecta lo que es intestino delgado, ¿sí?, la diarrea va a ser más de tipo acuosa, ¿sí? Genera diarrea acuosa. Puede tener fiebre porque está viajando por sangre, ¿sí? Se asocia también con alteraciones en los pequeños capilares, ¿sí?, en los pequeños vasitos, con lo cual pueden verse, de hecho también se relaciona con esto los edemas, puede verse también fragilidad capilar, sobre todo a nivel unguial, ¿sí?, una fragilidad capilar, y todo lo que sea relacionado con lo muscular, ¿sí?, alguna debilidad, mialgia. De hecho, en el laboratorio uno lo que puede buscar es, por un lado, eosinofilia, ¿sí?, porque es un helminto, así que va a inducir eosinofilia, a diferencia de los protozoos que no suelen tener tanta eosinofilia, de hecho solo Isospora belli, los demás no, y un poco, pero un helminto sí, promueve la eosinofilia y todo lo que a mí me pueda indicar algún daño muscular. Por ejemplo, aumento de la CPK, mioglobinemia, mioglobinuria, ¿sí?, todo lo que a mí me pueda demostrar alguna lesión o una lisis a nivel muscular. Igualmente, ¿cómo confirmo? Puedo hacer una serología para confirmar, por ejemplo, una ELISA. Podría, bueno, esto obviamente, el preparado que es de lengua, también otro músculo que le gusta mucho, y obviamente es una biopsia. La biopsia en realidad está mal y no, se hace, no, ¿sí? No es un método más deseado, la verdad que es un método bastante invasivo, así que no se hace. Yo lo dejaría más que nada con confirmar con serología, ¿sí? Lo aclaro más que nada por el hecho de que muchas patologías estamos con biopsia, 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 y acá hacer biopsia no es lo que más se desea, ¿sí? Más que nada serología, pero con la clínica de laboratorio más o menos anda, ¿sí? Nunca vi un paciente con triquinosis, pero bueno, más que esto no es necesario saber. Después vamos a ver igualmente en el preparado, ¿sí?, más o menos cómo escribirlo por las dudas. Medio que parece que se va a sacar, como había dicho, pero por las dudas, por si lo pueden preguntar a nivel teórico, para que tengan una idea. Mucho más de triquinosis no hay. Recuerden el tema de que es por consumo de cerdo, ¿sí? El tema de que va a hacer quistes a nivel de lo que es muscular. Puede ir también al corazón y generar, por ejemplo, arritmias, ¿sí?, alguna alteración cardíaca. Puede, ¿sí?, puede generar obviamente también en el sistema nervioso central alguna meningitis, pero más que nada tengan en cuenta que le gustan los músculos esqueléticos que mencionamos, los más irrigados. Pero pueden aclarar las otras cosas como otros datos extra. Nos vemos en un próximo video. Este es un video cortito en donde vamos a hablar un poquito nada más lo que tienen que saber de citomegalovirus. No hagan tanto hincapié en esto, quédense con lo que está acá en este video y no más. La verdad es que dentro de infecciosas no es lo que tienen que priorizar, y menos en este parcial que hay un montón de cosas. Es raro que se pregunte, pero sí he escuchado alguna que otra vez que es preguntado, y la idea del curso es que lleguen a rendir sin ninguna sorpresita. Y el problema con este es que hay preparado, si ven en el interactivo lo van a encontrar, y bueno, nada, algún día lo sacarán, pero por ahora no. Así que cuidado con eso, que hay preparado, y si justo te toca ese preparado, que es raro, pero he visto que pasa, te pueden hacer alguna que otra preguntita teórica. Así que nada, lo que tienen que saber únicamente de citomegalovirus, es un virus, claramente, ¿sí? Es un virus. Se encuentra, si se acuerdan de micro, si ya cursaron micro, dentro de la familia de los herpes virus, junto con varicela zoster, Epstein-Barr, herpes humano 1, 2, 8, bien. Está ahí, está por ahí, bien. Es de la familia
herpes virus. ¿Qué es lo que hace? Infecta lo que son los leucocitos. Los infecta y ahí se queda latente, o sea, se queda en nuestro cuerpo durante mucho tiempo, ¿sí? En inmunocomprometidos, en nosotros, es asintomático casi siempre, y a lo sumo, si no, cursa con síndrome mononucleosiforme. Ojo, no digan mononucleosis porque a mí me irrita. Es síndrome mononucleosiforme, ¿sí? Cuando ustedes le ponen síndrome a algo, es que la clínica es igual a ese algo, pero que no es eso. Como tengo un síndrome gripal. Por ejemplo, uno no debería decir, tipo, tiene gripe. No, si tiene gripe es porque sabemos que es el virus de la gripe, lo vimos, lo diagnosticamos y estamos seguros, ¿sí? Que es por ese virus. Si no, no es gripe, es síndrome gripal. ¿Sí? Que hay muchas cosas que pueden causar síndrome gripal. Bueno, acá lo mismo. Hay muchos virus que pueden causar síndrome mononucleosiforme, o sea, en la clínica, los signos y síntomas de una mononucleosis. Pero no necesariamente tienen que ser mononucleosis, porque para que sea mononucleosis, tiene que ser por el virus que lo genera, y solo es Epstein-Barr. Así que cuando sabemos que el síndrome mononucleosiforme es por Epstein-Barr, mientras no lo sabemos, queda como síndrome, es por Epstein-Barr, es mononucleosis. No es por Epstein-Barr, sigue siendo síndrome. En este caso va a ser síndrome mononucleosiforme y nunca va a ser mononucleosis porque es citomegalo, no es Epstein-Barr. Bien. Pero el problema de este virus va más que nada en pacientes inmunocomprometidos y en niños, ojo, bebitos, ¿sí? Porque también está dentro de las TORCH, ¿sí? Que recuerden que son las infecciones congénitas, ¿sí? Que mamá puede transmitirle a los hijitos. De hecho, TORCH es porque cada una de las letras es la inicial de algo y la C es de citomegalo, ¿sí? Justamente la C de TORCH es de citomegalo. Bien. ¿Cómo se puede transmitir? Se puede transmitir por un montón de lugares. Saliva, leche materna, así que cuidado con darle leche al bebé si la madre tiene citomegalovirus. Secreciones respiratorias, contacto sexual también por las secreciones vaginales de los órganos reproductores, fecal oral, transfusiones, trasplantes, un montón de vías de transmisión. Bien. Puede también generar, aparte de, vamos a anotar a ver qué es lo que puede generar. Puede generar síndrome, esta es la abreviación que yo siempre uso para síndrome, mononucleosiforme, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede generar también? Una inmunosupresión transitoria, ¿sí? ¿Por qué una inmunosupresión transitoria? Porque suele afectar lo que son las células dendríticas, ¿sí? Ingresa a ellas, las infecta y las altera. También se vio que inhibe a la CNK y a los CMH, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 como 2. Bien. Con respecto a todo lo que es la clínica, ¿sí? Un poco más en lo que es la clínica, bueno, ya vimos entonces que genera el síndrome mononucleosiforme, ¿sí? Eso ya quedó un poco claro, que acuérdense que es más que nada fiebre, linfocitosis, puede haber linfadenopatía, hepatomegalia, eso es más que nada el síndrome mononucleosiforme. Bien, en niñitos, porque esto recuerden que es más que nada en los adultos, ¿sí? En niños también la mayoría de los casos son asintomáticos. En todos, la mayoría de los casos son asintomáticos, ¿sí? Siempre, en todos los que vamos a describir. En niños, ¿qué puede generar? Una neumonitis intersticial, puede generar un exantema, ¿sí? Venir con un exantema cutáneo, pueden tener también una hepatitis, ¿sí? Que igualmente en estos niños, más que nada en los niños chiquitos, es menos grave porque tienen anticuerpos maternos, entonces como que la pueden pelear, por así decirlo, ¿sí? Bien. Luego tenemos la congénita, porque dijimos que era una TORCH, ¿sí? Congénita, o sea, cuando estamos hablando acá de niños, lo que acabamos de decir era los niños que fueron contagiados, pero no vía congénita, ¿sí? No transplacentario, sino respiratorio, leche materna, no sé, otra causa, respiratoria. En la congénita
95% también son asintomáticos, pero un 5% de los casos, ¿sí?, puede generar lo que se conoce como enfermedad de inclusión, ¿sí? Enfermedad de cuerpos de inclusión, ¿sí? La pueden encontrar también como ESI. Bien, una enfermedad de cuerpos de inclusión o de inclusión citoplasmática, así que también la pueden encontrar como enfermedad de inclusión citoplasmática, ¿sí? Creo que más que nada se ve esta, enfermedad de inclusión citoplasmática. ¿Qué es lo que van a ver? Más que nada, tiene un aire parecido a la eritroblastosis fetal. Entonces, más que nada, bueno, por supuesto, hay retraso en el crecimiento, como en muchas patologías, puede haber ictericia, puede haber hepatoesplenomegalia, puede haber anemia por hemólisis, ¿sí?, trombocitopenia, puede generar encefalitis en casos un poco más graves. Lo normal es que sea leve y no lleve tanto encefalitis y esas cosas, que se quede en algo leve como hepatitis, alteraciones hematológicas, neumonitis intersticial, pero bastante leve, ¿sí? Es raro que sea tan grave. Donde sí me preocupo un poco más, por supuesto que en inmunosuprimidos. ¿Qué inmunosuprimido es el que voy a pensar? Bien, en este caso, pacientes que tienen algún trasplante, que fueron trasplantados, o personas con SIDA. ¿Por qué? Porque vieron que habíamos dicho que, igual que toda la familia de herpes, hacía latencia, ¿sí? Infectaba los leucocitos y se quedaba ahí haciendo latencia. Recuerden esto, o sea, se puede quedar ahí por toda la vida, ahí haciendo latencia lo más bien. Cuando el paciente tiene SIDA, ¿sí?, hay una reactivación, o sea, puede reactivar. Estaba latente, estaba como dormidito y se despierta y reactiva, ¿sí? Y ahí sí ya puede generar algo un poco más diseminado, entonces me preocupa un poco más. La mayoría de los casos también es asintomática, pero en casos más graves puede diseminar, que es más probable de hecho que disemine, por supuesto, en un inmunosuprimido que en todos los otros es congénito y eso es más raro. Puede generar, por ejemplo, alteraciones a nivel de la retina, corioretinitis, neumonitis, que esta neumonitis puede tener necrosis. Entonces me puede llevar a distrés respiratorio agudo, por supuesto es algo grave porque tengo problemas en la respiración, ¿sí?, me cuesta respirar. A nivel gastrointestinal puede generar úlceras, puede generar colitis, ¿sí? Y lo que más les importa en patología, por supuesto, es la morfología, que es básicamente lo que van a ver en el preparado, lo único que hay que ver en el preparado. El preparado que se ve es un pulmón, ¿sí? Y lo que van a ver es que las células que están infectadas son grandes, están muy aumentadas de tamaño, ¿sí? Son grandes, o sea, está tanto agrandado la célula como el núcleo. Todo es grande en esa célula. De hecho, se le dice a veces gigantismo celular, ¿sí? Está muy grandota, aumentada de tamaño. ¿Y qué es lo que suele tener? Inclusiones basófilas intranucleares. O sea, van a ver una célula grandota, ¿sí?, que tiene inclusiones basófilas, ¿sí? O sea, todo esto es bien basófilo, ¿sí? Muchas veces puede tener incluso dos, ¿sí? A veces puede ser una, pero a veces puede ser dos. Tiene inclusiones basófilas intranucleares y todo alrededor de ahí está como rodeadito por un halo claro. Entonces ven como algo clarito. Y después, bueno, toda la parte eosinófila de la célula de citoplasma, ¿no? Ven el citoplasma. Así que ven inclusiones bien basófilas y este halo claro, ¿sí? Que si le ponen onda, parece un ojito, parecen ojitos. Entonces se le dice, ¿sí?, enojo de búho. ¿Se le ponen onda? Porque son bien grandotes, por eso vieron que los búhos tienen como los ojos bien grandotes. Bueno, ojo de búho, ¿sí? Muchas veces incluso pueden agruparse todas estas células formando sincicios. A veces las inclusiones también pueden ser intracitoplasmáticas, pero más que nada intenten buscar en el preparado algo que se parezca a este dibujito. Y estas células pueden estar, si bien el preparado está en lo que es el pulmón, ¿sí?, lo van a ver más que nada en macrófagos alveolares, también puede estar en los neumonocitos, también puede estar en otras células de otro cuerpo, porque recuerden que, por ejemplo, en inmunocomprometidos podía ser diseminado, ¿sí?, por ejemplo, en neuronas, ¿sí?, en glándulas, en epitelio glomerular, en epitelio tubular renal, ¿sí?
Pero bueno, en el preparado lo van a ver a nivel respiratorio. Esto es lo que se conoce como efecto citopático. ¿Sí? Yo no puedo ver el virus, pero puedo ver qué le hace el virus a la célula. ¿Sí? Esto es el cambio que tiene la célula, que es de ese virus, efecto citopático. Eso es lo que tienen que ver en el preparado. Mucho más de citomegalovirus, no se metan, vieron que fue un poco cortito, más que nada en el preparado, por si justo les enchufan ese preparado, que es nada más encontrar esta célula, describir esta célula y ya está. Pero si nunca lo vieron, es como, uy, me tomaste el único preparado que no vi. Así que nada, denle una repasadita luego, antes de entrar, no lo prioricen y espero que les haya servido y que les guste este video. Nos vemos en otros videos. Vamos a desarrollar en este video un poco sobre HIV. No es una patología tan tomada dentro de este TP, recuerden que siempre recalqué cuáles serán las 5 principales, pero como dije, las otras pueden llegar a ser tomadas, ¿sí? No es tan escuchado HIV, pero puede llegar a ser preguntado y para que no se queden como, ¿qué pasó? ¿Sí? Bien. Las demás que no fueron desarrolladas en los videos, es raro que lo pregunten. Ustedes serían el primer caso. Mucha mala suerte, pero estas, si bien no es la más frecuente, puede ser que les toque. Así que para que no se queden como, esto no me lo esperaba, vamos a ver un poquito. HIV igualmente, todos lo han escuchado, virus de la inmunodeficiencia humana, todos lo han escuchado en la calle, en la televisión, en microbiología, en inmunología, se ven un montón de materias. ¿Qué es lo que ya saben? Bueno, ya saben que su principal forma de transmisión es la vía sexual. Pero recuerden que también hay otras, ¿sí? Por ejemplo, transfusiones, ¿sí? Vía vertical, nunca olviden la vía vertical, ¿sí? El HIV pasa placenta, está dentro de lo que son las TORCH, también por canal de parto, por ende contraindicado por canal de parto, ¿sí? Parto natural, eso va a cesárea. Madre con HIV, niño que nace por cesárea. Y recuerden la vía vertical, ¿sí? Porque hay HIV congénito. Y también, de hecho, tengan en cuenta que pasa por todos los fluidos, no solo semen, flujo vaginal, sino también leche materna, ¿sí? Así que cuidado, mujer con HIV, no se recomienda que amamante, ¿sí? Contraindicado la lactancia en este caso. Bien. Esas son las formas de transmisión. Si recuerdan, también saben que afecta a las células del sistema inmune, específicamente los linfocitos T. Y no cualquiera, sino los TCD4, ¿sí? Acuérdense que afecta a los 4, al perfil TCD4, ¿sí? ¿También puede afectar a otras células? Sí, por supuesto. También afecta a monocitos, macrófagos, dendríticas, células de la microglía, un montón. Pero el principal lugar van a ser los TCD4, ¿sí? Y por eso, si lo piensan, tiene sentido que los principales lugares en donde va a replicar son los órganos linfáticos, ¿sí? Los órganos linfáticos, los órganos linfáticos secundarios, también el cerebro, pero tengan siempre presente órganos linfáticos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos contagiamos, ¿sí? Por ejemplo, por transmisión sexual, que es lo más frecuente, uno se contagia. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a los TCD4, ¿sí? A través de dos receptores, que si se los acuerdan de micro, GP120 y GP, glicoproteína 41. ¿Sí? Bien, se van a unir, ¿sí? A partir de ellos a los TCD4. Ahora, una vez que se une el TCD4, pueden pasar dos cosas. ¿De qué van a depender? De si este linfocito estaba activado o no, ¿sí? En los linfocitos T que no estén activados, lo que va a hacer es que
el ADN viral se va a convertir en episomal, ¿sí? O sea, va a hacerse redondito para hacer latencia. Con lo cual, si el linfocito no está activado, va a hacer latencia, ¿sí? Ahí va a seguir estando, ¿sí? No va a replicar, pero va a estar ahí, con lo cual puede ir a infectar, por ejemplo, una célula dendrítica cuando vaya este linfocito a querer activarse. El virus está, no está replicando, está en su forma episomal, haciendo latencia, pero está, ¿sí? No se eliminó. Bien, y por otro lado puede ser que el linfocito T sí esté activado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, puede ser que esté activado o también que esté haciendo mitosis. El virus en ese caso se va a integrar a nuestro ADN y va a comenzar a sintetizar nuevas partículas virales, ¿sí? Nuevos ARN virales. Cuando hace nuevos ARN virales, la infección, por supuesto que no es latente, es una infección productiva, ¿sí? Infección latente, infección productiva. Bien. Una vez que tenemos a nuestros linfocitos infectados, se establecieron fases, ¿sí? En lo que son las manifestaciones del HIV. Fases en cómo va a estar nuestro sistema inmune y por ende cómo va a estar nuestro paciente, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las fases? Tenemos una primera fase que se la conoce como fase aguda, ¿sí? En la fase aguda, acá, ¿sí? Puedo contagiar, ¿sí? Ya estoy contagiado. La fase aguda comienza desde el momento del contagio. Cuando yo tuve contacto con el virus, ya estoy en la fase aguda. Acá, la viremia en esta fase va a ser alta, ¿sí? Va a estar dando vuelta por toda la sangre, va a ir hacia los órganos linfáticos, ¿sí? Sobre todo lo que son los órganos linfáticos secundarios también. Y más o menos entre 3 y 6 semanas va a comenzar a generar la clínica, ¿sí? Clínica en 3 a 6 semanas. Pero la clínica es bastante inespecífica, ¿sí? Tiene manifestaciones inespecíficas como malestar general, mialgia, artralgia, ¿sí? Todas cosas inespecíficas. Y también puede cursar, es una causa, de síndrome mononucleosiforme, ¿sí? Faringitis, fiebre, linfadenopatías, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿sí? Es una causa de síndrome mononucleosiforme. Bueno, lo vamos a dejar abreviado así. Recuerden que es síndrome, porque mononucleosis lo causa Epstein-Barr, ¿sí? Esto es igual que lo de la gripe, ¿sí? Uno dice que es gripe cuando sabe que lo hizo el virus de la gripe. Si no, no. Si no es ortomixo, no, ¿sí? Es síndrome gripal. Uno tiene un síndrome gripal. O sea, un conjunto de signos y síntomas que se asemejan a la gripe. En este caso es un conjunto de signos y síntomas que se asemejan a mononucleosis. Si viene un paciente con síndrome mononucleosiforme, yo le hago el diagnóstico y me da que es Epstein-Barr, es mononucleosis. No es Epstein-Barr, es un síndrome y hay que ir a ver a los otros, ¿sí? Por supuesto que la principal causa del síndrome mononucleosiforme es Epstein-Barr, el que hace mononucleosis. Pero tenemos otras causas, citomegalovirus, rubiola, HIV, ¿sí? Así que ojo, obviamente uno lo primero que va a ir a descartar es mononucleosis. Pero tener en cuenta también antecedentes, la clínica, lo que te cuenta el paciente. Siempre buscar HIV en personas que tienen otras infecciones, ¿sí? De transmisión sexual, al igual que paciente con HIV se le buscan otras infecciones de transmisión sexual. Bien, eso. Más o menos toda esta sintomatología, toda esta clínica, a las 2 o 4 semanas va a empezar a desaparecer. La clínica después se va, uno no está siempre con este síndrome mononucleosiforme. Se va, más o menos a las 2 o 4 semanas, solito. Y ahí va a comenzar una inmunodepresión transitoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Primero los TCD4 van a estar bien. Después los TCD4 van a empezar a bajar, ¿sí? Bajan los CD4 a medida que aumenta la viremia. Siempre tengan en cuenta esta relación. Si hay mucho virus, los TCD4 bajan. Ahora, justo más o menos por este momento,
la respuesta inmune adaptativa ya llegó, ¿sí? Entonces, acá voy a notar un aumento de los CD8 y van a aparecer los anticuerpos, ¿sí? Van a ir empezando a aumentar progresivamente los anticuerpos y los TCD8, ¿sí? Van a ir siendo progresivos. Entonces esto es lo que más o menos regulan el TCD4 y los 8, TCD8 y los anticuerpos. Al aumentar, mantienen la viremia, más o menos constante, la ayudan a disminuir, ¿sí? Entonces, vuelven a aumentar los CD4. Es medio un lío, ¿sí? Pero vayan siguiendo que se entiende. Ya sé, vamos a hacer como una línea de tiempo. Entonces, primero, yo me contagio, ¿no? ¿Qué va a pasar primero? Va a aumentar mi viremia, ¿sí? Entonces, si aumenta mi viremia, mis CD4 van a bajar. Pero como dijimos, va a llegar un momento que van a empezar a subir los CD8 y anticuerpos de forma progresiva. Entonces, estos lo que hacen es que me baje la viremia y que me vuelvan a subir los CD4. Por eso es que mi inmunodepresión era transitoria, ¿sí? O sea, me duraba hasta que mis CD8, y mis anticuerpos tengan una respuesta, ¿sí? Entonces, a partir de acá, se ingresa en un estado de latencia, ¿sí? No tengo clínica porque dentro de todo mis niveles de anticuerpos y CD8 me logran mantener más o menos bien las cosas. Ojo, igualmente, que todavía seguimos en la fase 1, ¿sí? La fase aguda. Todo esto es la fase aguda. Entonces, como es agudo, tengan presente que todavía la serología me puede dar o negativo o indeterminado, dependiendo de qué momento del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos van aumentando progresivamente. Entonces, quizás no están en una cantidad suficiente que un ELISA, ¿sí? O una prueba me lo pueda detectar. Por ende, ojo acá, que puede dar todavía indeterminado, ¿sí? Bien. Luego tenemos lo que es la fase crónica. En la segunda etapa tenemos lo que es una fase crónica. Bien. Lo que es una fase crónica, o también conocida como fase de latencia clínica, porque justamente empezamos a partir de acá, es un periodo que es asintomático, pero que sea asintomático o tengo algunos síntomas inespecíficos, no quiere decir que el virus no esté, el virus está y está replicando, ¿sí? Y como el virus empieza a replicar, como acá hay replicación, ¿sí? Acá es donde van a comenzar a disminuir el sistema inmunológico. Va a empezar a haber un deterioro progresivo de todo lo que es mi sistema inmunológico, ¿sí? De mis células de la inmunidad. Mi inmunidad específicamente celular, no humoral, ¿sí? De hecho, pueden tener una hipergamaglobulinemia, porque el problema está en la parte celular, no en la humoral, ¿sí? Esta fase crónica tiene una duración, o sea, bastante, no se puede calcular, ¿sí? Va a depender, por un lado, del paciente, ¿sí? Por otro lado, de lo que es la carga viral. Acá, por supuesto que sí, puedo hacer el diagnóstico con ELISAs. Acuérdense igualmente que el que confirma siempre es vuestro blot. Y lo importante es que, si acá no se establece tratamiento, va a progresar a lo que sería nuestra tercera, que ya es una etapa final, progresiva, ¿sí? Que progresa a SIDA, ¿sí? Se le dice final o progresiva a SIDA, progresión a SIDA. Recuerden que SIDA es la última etapa de lo que es HIV. Esto sin tratamiento, ¿sí? El tratamiento controla la viremia, llegando a ser incluso indetectable. Se vio que disminuye muchísimo el riesgo de transmisión, de cualquier infección, ¿sí? De todo. Bien. Entonces, en SIDA lo que tienen que saber es que, por supuesto que, imagínense que es un paciente no tratado, que tiene una alta carga viral, que el virus sí está replicando, ¿sí? Tiene alta carga viral y los CD4 muy bajos, muy bajos, ¿sí?
El SIDA, para que sea considerado SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Adquirida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los CD4 tienen que ser menor a 200. ¿Sí? Más de 200 no es SIDA, sí tenés una inmunosupresión, pero no es SIDA. Ya SIDA es menor a 200, ¿sí? Bien, favoreciendo por supuesto un montón de infecciones oportunistas y también a neoplasias. Entonces, ¿qué es lo otro que pueden llegar a preguntar? ¿Cuáles son las infecciones que se pueden generar? Estas infecciones oportunistas. Ahora sí, con el pizarrón borrado, hablemos entonces de las infecciones que van a asociarse con SIDA. Ojo que esto es, creo que lo que más se suele preguntar, más que nada las neoplasias. Pero primero veamos las infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas las tenemos que dividir en asociadas, ¿sí?, a SIDA, y marcadoras. Ojo que no es lo mismo, ¿sí? Marcadoras es darle al paciente dos noticias, ¿sí?, malas. No solo que tiene la enfermedad, sino que efectivamente tiene SIDA, ¿sí? Porque son infecciones que no se producirían en una persona que no tenga niveles tan bajos de CD4, ¿sí? Bien, en cambio asociadas es que el paciente tiene una inmunosupresión, ¿sí?, por supuesto, pero no necesariamente tiene que ser SIDA. De hecho, ahora cuando los nombre van a decir, pero yo lo he visto en una persona que no tiene SIDA. Por supuesto, porque puede ocurrir, ¿sí? Si hay alguna inmunosupresión, algo, pero no es que sí o sí, eso es SIDA. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las asociadas? Los coccidios intestinales, ¿sí? Ciclospora, isospora, Cryptosporidium parvum, ¿sí? Todas esas de microbiología que se asociaban con una inmunosupresión, generalmente, pero no necesariamente tiene que ser SIDA. Candidiasis, ojo, no candidiasis vaginal, ¿sí?, o de pañal, eso no. Candidiasis más que nada orofaringio, ¿sí? Cándida orofaringia. Pero, por ejemplo, a nivel de lo que es la boca, también puede asociarse con pacientes asmáticos por el uso de glucocorticoides, ¿sí? Hay que ver el contexto, ¿sí? Por ejemplo, glucocorticoides generan una inmunosupresión. Neumonías, pero no neumonía una vez, ¿sí? Neumonías dentro de todo con frecuencia, ¿sí? Todos los años una neumonía, por ejemplo, ¿sí? Por las causas de neumonía, pero, por ejemplo, una vez al año una neumonía, todos los años. Herpes zóster, ¿sí? Este también lo conocen, se asocia con una inmunosupresión, pero también muchas veces se ven pacientes ancianos, mayores, que no tienen nada, porque de por sí la vejez genera inmunosupresión, o quizás es un paciente anciano que tiene artritis reumatoide o alguna de estas patologías reumatológicas que pueden verse en personas mayores y consume algún antiinflamatorio, algún glucocorticoides, ¿sí? Citomegalovirus. Bien, son todas cosas que pueden asociarse con alguna inmunosupresión, como por ejemplo SIDA. Ahora, ¿cuáles efectivamente hay que pensar mucho en SIDA? Bueno, los coccidios intestinales, más que nada cuando es una infección aguda, o sea, menor de un mes, está asociada. Pero si los coccidios intestinales ya generan una diarrea, que es crónica, por eso, ¿sí?, los coccioides, pero ya con una diarrea mayor a un mes, o sea, crónica, hay que pensar en HIV. Después, por otro lado, ojo con la toxoplasmosis, pero no una toxoplasmosis, sino más que nada que genere masa ocupante en el encéfalo, ¿sí? Una masa ocupante. Paciente que tiene toxo y le ven una masa ocupante en una imagen de cerebro, una resonancia, una tomografía. Paciente con toxoplasmosis, ¿sí? Y es muy fuerte la relación, ¿sí? Paciente HIV con masa ocupante, eso es toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario. Paciente con toxoplasmosis y masa ocupante tiene HIV
hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Es muy fuerte esta asociación. Hay otras cosas que también pueden generar masa ocupante en pacientes con HIV, como por ejemplo Chagas, ¿sí? Las afectaciones al sistema nervioso central se relacionan mucho con la reactivación y pueden ser marcadoras de SIDA, sobre todo si es una masa ocupante. Es raro que Chagas haga masa ocupante, pero puede ser. Si ve una masa ocupante en un paciente con HIV, recuerden, es toxo hasta que se demuestre lo contrario. Pero si no es toxo, no estaría mal pensar en Chagas una vez que descarté. Cándida, ¿sí? También cándida, pero de una forma diseminada, ¿sí? Cándida muy diseminada nos tiene que hacer pensar en HIV. Otros hongos diseminados que puede haber son las micosis sistémicas endémicas, ¿sí? No las formas pulmonares, sino las diseminadas también, que hay un video que se charla de las formas diseminadas. Criptococo, también, ¿sí? Que también puede generar alteraciones en el sistema nervioso central, pacientes con HIV. Criptococo, Pneumocystis jirovesi es remarcadora también, ¿sí? Otro hongo. Pneumocystis, creo que va con Y, perdón, no recuerdo, después corroboren. Pneumocystis jirovesi, esta es remarcadora también. Bueno, nocardia, puede haber, bueno, agregamos nocardia ya. Bueno, la tuberculosis miliar, cuando es diseminada, también, si es una tuberculosis extrapulmonar diseminada, también pensaríamos en alguna infección también por HIV, ¿sí? Hay varias. ¿Y qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Las neoplasias, que son marcadoras, ¿sí? De HIV. Tengan siempre presente que HIV no es un virus oncogénico. Ojo con esto, porque uno se lo pregunta y se lo suelen confundir muchas veces. HIV no es oncogénico, él solo no hace cáncer, como si lo haría el otro retrovirus, que es el linfotrópico humano. Ese sí, este no. HIV no es oncogénico, pero sí predispone a infecciones o reactivaciones de virus o, bueno, algún microorganismo que sí es oncogénico, ¿sí? Pero él por sí solo no. Predispone a otros que sí son oncogénicos, lo hagan. ¿Cuáles son los dos que tienen que venirse a la cabeza y no se pueden olvidar? Uno, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi es remarcador de SIDA, esa neoplasia. Si es un tumor vascular, no tienen que saber mucho del sarcoma de Kaposi, solo sepan que es un tumor vascular que genera lesiones localizadas en lo que es la piel, también afecta más que nada lo que son los pulmones. Bueno, más que nada tengan en cuenta la parte de la piel. Tubo digestivo también puede afectar, pero bueno, uno ve las manchas en la piel. Este es causado por herpes humano 8, ¿sí? Él es el que hace la neoplasia. Pero ¿qué pasa? Herpes humano 8 es un virus que justo es el único herpes virus, ¿sí? Es de la familia herpes virus, que no genera primoinfección. Ingresa y no hace nada. Ahora, cuando HIV está presente con él, genera una reactivación. ¿Y cómo reactiva? Como sarcoma de Kaposi, una neoplasia, ¿sí? Y después el otro es el virus de Epstein-Barr, lo conocen, lo nombramos, que hacía mononucleosis infecciosa. Bien, eso como primoinfección, ¿sí? Uno se desinfecta, cualquiera de nosotros tiene mononucleosis infecciosa, quizás alguien que lo haya tenido lo conocen, listo, no pasa nada. Ahora, se queda haciendo latencia, ¿sí? Como todo lo de la familia herpes viridal, ¿sí? Se queda haciendo latencia. Ahora, cuando reactiva por HIV, ¿qué puede generar? Linfoma de Burkitt, linfoma no Hodgkin, y también puede generar carcinoma nasofaringio, más raro, pero puede generar carcinoma nasofaringio, ¿sí? Eso también, un marcador de HIV, de SIDA. No, acuérdense esto, el oncogénico es Epstein-Barr, no es HIV, ¿sí? Pero sí predispone. Y por supuesto a todos los demás más invasores, ¿sí? Que todo lo demás sea más invasor, también se asocia con alguna infección por HIV, por ejemplo, de cuello uterino, ¿sí? Muy invasor también, ¿sí? Pero recuerden más que nada esto, sarcoma de Kaposi y los de Epstein-Barr, Burkitt, no Hodgkin, carcinoma nasofaringio. Bien, yo creo que con eso
más o menos están con HIV. Espero que les haya servido. Recuerden que si bien no es lo más tomado, denle una repasadita por las dudas para no llegar con sorpresas al examen. Veamos ahora en este video cortito y una pequeña síntesis más que nada de lo que es toxoplasmosis. Más o menos tomada, no es lo que hay que priorizar, pero por las dudas, como para que tengan una idea y no se queden callados si lo preguntan, ¿sí? Toxoplasmosis es una infección, ¿sí? Generada por un protozoo denominado Toxoplasma gondii, ¿sí? Gondii, ese es el causante, ¿sí? Es un protozoo de la familia apicomplexa, ¿sí? Por su complejo apical, que era lo que le permitía la movilidad. Bien, no importa, junto con los cocidos intestinales, todo ese grupito estaban en los apicomplexos. Bien, entonces, es un protozoo. Más o menos, esta infección sí no es tan importante a nivel clínica por el hecho de que suele ser subclínica, dar linfadenopatías. Lo que sí es importante, que tienen que tener en cuenta, es que es una TORCH. Y ahí es donde más les va a cobrar importancia la infección, ¿sí? Sobre todo en una mujer, ojo, si está embarazada, ¿sí? TORCH es aquellas que pasan placenta. Por ende, pueden generar una toxoplasmosis congénita, ¿sí? De hecho, TORCH, cada letra es por una patología distinta, ¿sí? Y justo la T, la primera, es toxoplasmosis. Recuerden eso. Y también puede generar infecciones graves, no solo obviamente en niños, vía congénita, sino también puede generar infecciones oportunistas, graves e incluso masa ocupante en pacientes con inmunodeficiencia como SIDA, ¿sí? Ojo con la masa ocupante en pacientes de SIDA, ya lo dijimos en el video de HIV, pero recuerden, paciente con HIV y una masa ocupante en el encéfalo es toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? También puede generar encefalitis. De hecho, la masa ocupante es típico de una lesión que se conoce como lesión en anillo, para que lo tengan presente. Bien, ¿cómo nos contagiamos? Ingiriendo, ¿sí? Los quistes. El humano ingiere los quistes, ¿sí? Que los quistes vienen de lo que es la materia fecal del gato, por eso es que algunos le dicen lo que es la enfermedad del gato, ¿sí? El gato defeca, entonces podemos tener, consumir los quistes de él, ¿sí? Los ooquistes. O también, si no, bradizoitos que estén en la carne, en la comida, carne mal cocinada, ¿sí? Los bradizoitos, así que nos podemos contagiar o por el gato a partir de la materia fecal o por el consumo de carne, ¿sí? Mal cocida. De hecho, el consumo de carne es lo más frecuente, ¿sí? Si bien es conocida como la enfermedad del gato, lo más frecuente es consumo de carne que tenga bradizoitos. Bueno, cualquiera de las dos formas ingresa vía oral, ¿sí? Nos lo comemos. Vía oral va al intestino y ahí va a comenzar a diseminar y penetrar en las células, ¿sí? Y se va a quedar ahí, ¿sí? En forma de bradizoito. En cualquier célula puede. Pueden también los taquizoitos, que son los que están dando vuelta en sangre, ¿sí? Taquizoitos están dando vuelta en sangre. Bradizoitos están ahí enquistaditos en, por ejemplo, músculo o en alguna célula. Estos taquizoitos, los que estaban en sangre, pueden pasar placenta y afectar a nivel del bebé corazón, cerebro, pulmón, ¿sí? Pueden generar corioretinitis también, que genere ceguera. Esto más o menos lo vamos a volver a repetir un poco en TORCH, que es un tema que se ve en grupos etarios, pero mucho más que eso, no, en las personas mayores suele pasar desapercibido, tener síntomas de malestar general, un poco de fiebre, mialgias, cosas bastante inespecíficas, ¿sí? Malestar general. No es una patología que tengan que saber tanto. Si quieren, después de una repasadita a lo que es el ciclo del parásito en microbiología, pero es un ciclo bastante complejo y no creo que se vaya a preguntar.
Más que nada cobra importancia esto de que recuerden que es una TORCH, que pasa placenta y cómo me contagio. Por quistes o por consumo de los gradiceritos, recuerden que lo más frecuente es la sangre. Y también, si no, se puede preguntar, si les llegan a preguntar HIV, como una enfermedad marcadora, esto que nombramos de la masa ocupante. Es rarísimo que se pregunte toxoplasmosis así por sí sola. Háblame de toxoplasmosis. Va más que nada en el contexto de que es una TORCH o de que lo nombres como ahí en SIDA. Pero bueno, para que tengan un poco más de idea, les dejo este videito. Como habrán visto es muy corto, así que espero que les haya gustado. Otra patología corta, pequeña, a saber, es sarcoidosis. ¿Por qué la describo así? Es una patología que no es la que tienen que procesar dentro de este TP, no es la más importante. De hecho, jamás escuché que la tomen, no sé desde antes de que aparezca, pero véanlo, no les cuesta nada, está en el programa, así que poder tomar se puede. Nunca lo escuché, pero sepan algo, es corto como por las dudas, quizás pueda hacer pregunta para levantar nota, quizás más adelante a alguien le guste, así que por las dudas chusmeen este video que con esto es suficiente. Lo que tienen que saber de sarcoidosis, primero que nada, entender que no es una patología infecciosa. Entonces, ¿por qué está puesto en infecciosas? No es que yo me confundí, en este curso realmente se ven infecciosas. Porque en realidad la causa de la sarcoidosis no se sabe. Nadie está seguro de cuál es específicamente la causa que genera la sarcoidosis. Sí se vio que hay una predisposición genética, alguna alteración en el HLA, pero no se está seguro de qué es exactamente lo que causa. Hay una teoría de que se sospecha de que tiene una relación con lo autoinmune por el hecho de que uno de los tratamientos se basa en corticosteroides, pero no se está seguro. Si bien responde a los glucocorticoides, también responde a los antipalúdicos, pero bueno, no se está del todo seguro cuál es la causa. Pero se coloca en infecciosas porque es diagnóstico diferencial de varias de las patologías infecciosas que estuvimos viendo, como por ejemplo, porque piensan que lo que hace es granulomas. Es una enfermedad sistémica, granulomatosa y crónica, que se caracteriza por la aparición de muchos granulomas en todo el cuerpo, ¿sí? Estos granulomas son no calcificantes, pero sin embargo hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades crónicas granulomatosas. Por ejemplo, enfermedades crónicas granulomatosas de pulmón, como TBC, o las micosis sistémicas endémicas, de piel, como por ejemplo lepra, ¿sí? La lepra tuberculoide, y también de otras que no sean infecciosas, como por ejemplo artritis reumatoide, granulomatosis de Wegener, ¿sí? Patologías autoinmunes que también pueden generar lesiones granulomatosas.
Los granulomas se generan en todo el cuerpo, ¿sí? Esto, digamos que es multifactorial entonces, pero por algún motivo se vio que predomina en mujeres y sobre todo más en niños. Predomina mucho más en niños. Y algo que pueden decir, porque es una triada clásica, es que a nivel clínico, si bien tiene, por un lado, la formación de los múltiples granulomas, se vio que tiene una triada clásica o una triada característica, ¿sí?, de clínica, que se ve en el 75% de los pacientes. Y esta triada clásica, ¿sí?, corresponde, por un lado, a adenopatías iliares bilaterales, ¿sí? Hay una adenopatía iliar bilateral. Por otro lado tenemos artritis, ¿sí?, y artralgias, que característicamente se ven más que nada en tobillo. No se sabe mucho de esta enfermedad, pero característicamente está más que nada en tobillo. Y la otra es un eritema nodoso, ¿sí? Lesiones a nivel de la piel en forma de eritema nodoso. Eso es como una triada clásica, ¿sí?, que se ve en sarcoidosis. Algunos agregan dentro de lo que es la triada, quizás puedan encontrar uveitis, reemplazando algunas, generalmente reemplazando las adenopatías, pero la adenopatía iliar bilateral es bastante importante decirla, así que de última pueden nombrar como que también han visto que se relaciona con uveitis, o sea, inflamación de la capa ocular de la uvea, entonces puede generar ojo rojo, ¿sí? Pero yo me quedaría más que nada con esa triada. Pero pueden mencionar como que también puede haber uveitis, ¿sí? A nivel de lo que es la microscopía, quédense igualmente tranquilos que no va a haber preparado, pero lo importante que van a ver son los cuerpos asteroides, ¿sí? Cuerpos asteroides, que es más o menos algo así. Bueno, pónganle un poco de onda al dibujo. Pero si se fijan, es como un intento de estrellitas, ¿sí? Son inclusiones estrelladas dentro de células gigantes. La idea era que sea una estrella, ¿sí? Son inclusiones estrelladas, van a ver esto en una célula gigante. Y otra cosa que pueden encontrar son los cuerpos de Schaumann, ¿sí? Estos cuerpos de Schaumann, ¿sí?, son como láminas concéntricas, ¿sí?, concentraciones laminadas de calcio y proteína. Calcio y proteína todas dispuestas de una manera concéntrica, ¿sí? Nada, eso es como lo que podrían llegar a ver al microscopio. De hecho, sarcoidosis es algo, los cuerpos asteroides son algo característico de sarcoidosis. Toman una biopsia y ven eso y listo, es una sarcoidosis, es patognomónico de sarcoidosis. No mucho más que esto. Solo con decir esto ya está, ¿sí? No es infecciosa, hace granulomas, sus diagnósticos diferenciales, su triada clínica. Recuerden que es más frecuente en niños, así que es más que nada algo pediátrico. Y esto, es una patología rara, ¿sí? No es una patología que vayan a ver seguramente, es algo raro de que suceda. Y además su origen, como dije, es desconocido todavía, por eso es que no es tan evaluada. Pero con tener esta idea, por las dudas, por si es una pregunta para levantar nota o algo así, con esto están excelentes. Así que espero que les haya servido, espero que lo hayan visto hasta este momento y no se hayan aburrido cuando dije no es muy tomado. Y bueno, vamos a ir viendo otras patologías que sean un poco más importantes. Recuerden que esta no es la que tienen que priorizar dentro del TP de infecciosas, pero me alegra que hayan llegado hasta acá y hayan escuchado este pedazo.